Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 24 de julio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con descensos en medio de temores por posible ascenso de tasa Fed. Datos de empleo en esta vivienda de Estados Unidos continúan sólidos, lo que ha puesto el reloj en cuenta regresiva para saber cuándo tendríamos el ascenso de tasas de la entidad monetaria. Mejoran datos de empleo superestimado por el mercado, alcanzaron mínimos en peticiones iniciales de subsidio de desempleo, lo que llevó al dólar a continuar con su fortaleza y a la debilidad de los commodities. En cuanto a acciones locales, mantienen indecisión en medio de jornada de bajo volumen, 69.000 millones no más. Eso ha permitido que el mercado se mantenga por lo menos lateral, pese a la presión que está ejerciendo la fortaleza del dólar y la debilidad del precio del petróleo. Es importante mencionar que con la fortaleza del dólar se encarecen muchos productos, así que la tarea de mantener controlada la inflación por parte del Banco de la República puede llegar a complicarse si esta tendencia o este dólar se mantiene en estos niveles. Así que estaremos hablando mucho del tema de inflación en las próximas semanas, si el dólar se mantiene en estos niveles. Datos económicos del día de ayer: peticiones iniciales de subsidio de desempleo alcanzan nuevo mínimo de 255.000, mercado esperaba 279.000, sorprende con una caída significativa, continúa el ritmo de generación de empleo, también la dinámica de la economía continúa sólida después de los datos de vivienda que vimos durante la semana, y esto ha generado que la probabilidad de incrementos para la próxima semana sea de 38% y 48% para octubre. Sí, no hay nada extraordinario, y lo extraordinario vendría desde China. Si China logra moderar los temores sobre desaceleración, prácticamente en octubre sería el mes más probable. Si los datos económicos generales continúan sólidos, la inflación se acerca al 2%, septiembre empezaría a tomar mayor relevancia. Sería una sorpresa que en julio tuviéramos ascenso de tasas, lo sabremos la próxima semana, el miércoles de la próxima semana será la decisión de tasas. Si hay movimientos, pues tendríamos reacciones importantes del mercado, pero por ahora, digamos que hay algo de probabilidad, pero los meses más probables son septiembre y octubre. Vamos con el VIX, que sigue en niveles de tranquilidad, aunque se incrementó un poco el día de ayer. Por ahora seguimos dentro de la zona de indecisión, no hay pánico. Si bien hay algunas caídas en los índices, no son caídas significativas, se mantiene dentro de la zona de indecisión, y pues algunos resultados empresariales han sido sólidos. Ayer en la tarde Amazon sorprendió con utilidades y la acción está subiendo 20%. Así que estamos todavía, hasta que no tengamos un ascenso fuerte por encima de 14 o 15, el mercado internacional continúa con algo de tranquilidad, por lo menos en Estados Unidos. En cuanto a acciones asiáticas, cerraron la semana con leves caídas en medio de datos económicos mixtos y correlación con mercados de Estados Unidos. China tuvo una noticia no muy buena: el PMI manufacturero de este país bajó de 49,4 a 48,2 durante julio. Este es el menor nivel desde marzo de 2014, y el mercado esperaba incluso mejora a 49,4. Recordemos que por debajo de 50 significa desaceleración, así que amplía la desaceleración de la manufactura, mientras que Japón mejoró en su indicador de 51 a 51,4, superando el estimado del mercado de 55. Así que China será algo que debamos tener en cuenta para los próximos meses. Europa presenta indecisión y escasas variaciones en medio de datos económicos mixtos. El PMI flash manufacturero de la zona euro baja en julio 52,5 a 52,2, mercado esperado 52,5. Si bien baja, se mantiene por debajo de 50, que es crecimiento. Lo mismo para el sector servicios, que bajó de 54,4 a 53,8, esperado 54,2. Así que Europa continúa con datos de crecimiento. No estuvieron por encima de lo esperado, pero continúan con datos de crecimiento, contemplando el bache que tuvimos durante un mes larguito por Grecia. Amazon es la noticia que sorprende con utilidades de 19 centavos por acción. El mercado esperaba pérdidas y repunta 20% antes de la apertura. Esto se le está permitiendo a los futuros de los Estados Unidos iniciar una jornada de ascensos después de una semana de caídas. Mercado colombiano: Fitch Rating afirmó calificación AA más Colombia. La emisión de bonos ordinarios se Avianca 2009 con perspectiva estable. Algunos semipartes de la emisión y del informe, pues hay algunas calificaciones con perspectiva negativa. Vamos a conocerlo entonces en esta parte. Así que
mantiene la calificación, pueden consultarlo en la Superintendencia Financiera de Colombia. Igual la indecisión y ya mira los nuevos niveles técnicos para Avianca Holding. A las 8:45 tenemos PMI manufacturero de Estados Unidos y a las 9 de la mañana ventas de viviendas nuevas. Con eso cerramos la semana, una semana que podría tener una tendencia distinta. Un viernes que podría tener una tendencia distinta a la de la semana. Y la próxima semana tenemos precios de vivienda de Estados Unidos, minutas de la Reserva Federal y PIB del segundo trimestre de Estados Unidos. Importante noticia el PIB, también, perdón, no sé por qué creo que minutas, sino decisión de tasas de la Fed. Es importante decisión de tasas. El miércoles sabremos qué va a pasar. Si no modifican tasa, nos darán pistas si va a ser en septiembre o en octubre, pero con los datos de empleo y los datos de vivienda que se conocieron durante la semana, cada día es más probable que sea pronto ese movimiento de tasas. En términos generales, entonces los mercados internacionales continúan recibiendo sólidos resultados empresariales por lo que luego de una semana de caídas no se descarta el leve rebote. Podríamos cerrar con algo del rebote técnico y fuerza de compradores. También miraremos qué pasa con los datos de viviendas nuevas. Si siguen siendo sólidos los datos, recuerden la probabilidad de subir tasas se incrementaría. Y en cuanto a mercado local, podría mantener bajo volumen de indecisión. Se mantiene la presión por el precio del petróleo. El precio del petróleo en este momento está en 48.90. El mercado colombiano no ha reaccionado porque no hay volumen y las subastas de cierre aún presionan un poco al alza, así que hay que estar atentos a los soportes de corto plazo. Vamos a ver qué nos dicen las gráficas. Este es el lateral de Dow Jones, 3 jornadas de descenso. Hoy estamos llegando otra vez a la zona de soporte, no se descarta que podamos tener una pequeña pausa, pero igual tener una tendencia clara en el índice es difícil. El MACD está en cero, el DMI ha perdido, el ADX ha perdido fuerza, simplemente estamos en un comportamiento lateral, por lo que hoy no se descarta simplemente un descanso de tanta caída. Espera de lo que será la decisión de tasas de la Reserva Federal la próxima semana. 3.900 es la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede corregir hacia 3.800 el IPSA, solo superándolo podría avanzar a 3.960 o 4.000. El cobre también alcanzó mínimos de varios años. Las commodities vienen impactados. El oro está descendiendo también hacia niveles de los 1.080 la onza, y el cobre tocó un mínimo de 6 años, está cayendo 2,16%, así que continúa la presión sobre commodities y sobre nuestros mercados. Claramente en Perú continúa bajo presión bajista, solo superando los 12.400 anularía el sesgo, ya empieza a llegar a algunos soportes psicológicos, pero sin presencia de compradores, con velas cerrando cerca de mínimos. Y el dólar con fuerte ascenso en el día de ayer, se esperaba que aparecieran algo de vendedores, pero no han aparecido. 2.790, mientras esté sobre 2.790 aún puede permanecer el sesgo alcista. Digamos que este ya es el movimiento de aquellos que esperaban que retrocediera y empiezan a comprar. Los volúmenes también se incrementaron un poco en el día de ayer, así que 7.90 para continuar el sesgo alcista. Solo rompiendo el 7.90 hablaríamos de una corrección hacia el 6.80. Importante 7.90 como la zona de soporte para mantener el sesgo en el dólar. Y el WTI 48.88 es con esta gráfica, mientras esté por debajo de los 51.52 el sesgo continúa siendo bajista. Esta es la gráfica de una hora, ahorita está repuntando levemente en los últimos minutos. No obstante, vamos a trazar esta línea de tendencia importante. Es la última que tenemos. Primera resistencia 49, pero no es importante para cambio de sesgo alcista, simplemente un pullback del movimiento previo. La zona más importante va a estar entre el 49.60 y el 50, sobre todo el 49.60, 49.80, esta zona. Si hay ruptura del 49.60, ya hablaríamos de la posibilidad de avanzar a 51, 51, 50. Si no logra superar pronto los 49.60, la posibilidad de mayores descensos se mantiene y la zona de soporte estaría en los 47, 46, 90, la zona de soporte más importante. Así que los 49, 60, 50 para anular la presión bajista. Lo contrario, los descensos podrían continuar. También fue una semana de caídas constantes, por lo que podemos tener una pequeña pausa en el día de hoy. Y el euro continúa con indecisión, en estos momentos 1.0945, se mantiene en esta zona. El dólar gana terreno porque los datos económicos de Estados Unidos son sólidos, pero Europa viene con perspectiva de mejora y pues simplemente empieza a generar ese choque de fuerzas y ese comportamiento lateral. Vamos con el índice Colcap,
que, como se ve en la gráfica de las diapositivas, vamos a replicar el movimiento, continúa dentro de la zona de indecisión. Ayer leve movimiento, 69.000 millones no más de volumen negociado. Así que se mantiene, logra mantenerse en la zona de indecisión. Todavía hay leve sesgo bajista por promedio móvil de 200 periodos. Seguimos por debajo de él, el MACD está por debajo de 0 y por debajo de 50. La fuerza relativa continua de los vendedores. Así que si llega a romper los 1290, ya saben que podemos extender las caídas hacia 1250. De lo contrario, 1290 contra 1330 es el comportamiento lateral. Solo superando 330 hablaríamos de un repunte al 370. Sigue dentro de la zona de indecisión con bajo volumen, esperando entonces la ruptura de alguno de los dos niveles. También estaremos esperando resultados empresariales. Aún el calendario de IR no se actualiza, por lo que todavía no tenemos información de cuándo van a publicar resultados empresariales. Recordemos que el cambio de contabilidad ha generado demoras. Esperemos que no sea la misma demora que tuvimos en el trimestre anterior. Banco de Bogotá 62 contra 59, sigue siendo el escenario probable, sin cambios, no marca, sí marca presión el día de ayer con buen volumen, así que por ahora simplemente continúa la indecisión. Bolsa de Valores de Colombia continúa bajo presión hasta no recuperar los 16.60. Continuaría la presión bajista para este activo, de los bajos volúmenes de negociación impactando su rentabilidad, solo superando 16.60, podríamos avanzar hacia los 17.10. 16.60, el nivel de resistencia de la presión bajista. Vamos con Celsia, que continúa también con bajo presión hasta no romper los 4.300. No hablaríamos de poder rebotar a 4.500, que es la resistencia más importante. No cambian niveles durante los últimos comités. Mientras esté por debajo de 4.300, la presión bajista puede continuar hacia los 4.100, 4.300. La resistencia, también estamos esperando resultados empresariales para determinar sesgo. Con bajo volumen continúa defendiéndose Semargos y aguantando los 9.500. Mientras esté sobre ese nivel, aún puede avanzar hacia los 9.800 y 10.000. Si pierde los 9.500, el descenso puede ser hacia los niveles cercanos a 9.000. Importante los 9.500 como la zona de soporte. Cemex Latam Holding también recupera terreno el día de ayer con muy bajo volumen. 13.100 sigue siendo la resistencia más fuerte, 11.900 el soporte lateral, y para el día de hoy, si logra mantenerse sobre los 12.500, hay posibilidad de avanzar a 13.100. De lo contrario, si pierde otra vez 12.500, podría volver a 11.900. Igual está en la parte media del lateral, por lo que hace o genera 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Recordemos que una parte buena y una parte mala de los resultados, así que 12.800 también aplica como una resistencia para anular la presión bajista. Si logra superar ese nivel, hay posibilidad de volver al 13.100 y mantener el lateral. Si vuelve a descender con fuerza, la presión bajista se incrementaría. Por ahora simplemente es la misma tendencia del mercado de comportamiento lateral. Canacol, pese a la caída del precio del petróleo, continúa dentro del o sobre los 5.600 y 6.300 son los dos niveles. Si por alguna razón supera los 6.300, el avance puede ser hacia los 6.800. De lo contrario, la zona de soporte es 5.600 y la pierde del descenso puede ser hacia los 5.200. 5.600, la zona de soporte importante. Incluso las petroleras han recuperado terreno pese al bajo precio del petróleo. Logra continuar sobre el soporte de 36.800, 36.700, 36.700 Corficol, con muy bajo volumen también. Si logra aguantar ese 36.700, aún hay espacio el 38 en algún momento cuando el volumen reaparezca. De lo contrario, si rompe el 36.700 y el volumen aparece a la baja, podemos descender hacia 35.600. Es una semana donde no pasó mucho, tampoco hubo gran volumen, simplemente se mantuvo el comportamiento lateral. Lo mismo para Ecopetrol, que con bajo volumen logra mantenerse de lado, 1.650, solo superando ese nivel anularía la presión bajista y podría volver hacia los 1.750. De lo contrario, si hay ruptura de los 590, existe la posibilidad de nuevos descensos. 5.90 contra 6.50, continúa el escenario lateral de bajo volumen en medio de un bajo precio del petróleo. Seguimos con Empresa de Energía de Bogotá, que sigue el lateral de 1.620 contra 1.700, también defendiéndose con un poco más de volumen que otros activos y que su historia ya descendiendo después de unas jornadas de alto volumen. 1.620, 1.670, solo rompiendo 1.620 podríamos entrar de nuevo a la zona de los 1.580. Vamos con Construcciones El Cóndor, que no marca precio desde el 2 de julio, así que no actualizaremos niveles. Enca no marca precio desde el 24 y continúa en el lateral a espera de los resultados empresariales. ETB
no marca precios del 22 desde ese fuerte volumen y sigue 4.90 contra 5.30. Uno de los grandes problemas del mercado en este momento es el volumen de negociación que se mantiene bajo y en medio de este lateral pues no hay una tendencia definida. Mismo lateral también para Éxito que permanece soportado en los 21.400, 21.500 y con resistencia cerca de los 22.922. Continúa con 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Si vuelve a perder los 22 aumentaría la probabilidad de ruptura a la baja. Si logra aguantar los 22 puede avanzar hacia la zona de los 23, 23.200 dentro del lateral. Sigue siendo un comportamiento sin tendencia definida. Lo mismo para Grupo Argos que se acerca a los 17 pero no ha podido pasarlo. Si lo supera puede avanzar hacia los 17.400, 17.500 que es el techo del lateral. Si rompe los 16.700, hablaríamos de poder descender hacia la zona de soporte de los 16.200 o incluso 16.400. También mantiene ese comportamiento. Digamos que el mercado no ha presionado a la baja pese a las condiciones, eso es bueno, pero las condiciones de petróleo y noticias generales no le han permitido generar ese repunte significativo. Por ahora, pues estaremos atentos a una jornada de volumen importante que nos permita determinar una nueva tendencia. 1220 para Grupo Aval se mantiene ahí, 1250 para anular la presión bajista, si no lo recupera pronto aumentaría la probabilidad de ruptura, si logra recuperarlo puede avanzar de nuevo hacia la zona de 1290, 1300 que es la zona de resistencia más importante para este activo también, comportamiento lateral, denotando el mismo movimiento. Grupo Sura con los 35.500 como soporte y 37.500 como resistencia y en la parte media simplemente continúa ahí con velas de cuerpo muy estrecho, de muy bajo volumen, sin definir alguna tendencia. Necesitamos resultados empresariales o movimientos fuertes para incrementar la volatilidad. Lo tendríamos la próxima semana con noticias como el PIB de Estados Unidos, la decisión de tasas de la Reserva Federal y esperemos pronto la inflación en Colombia, que si logra mantenerse alta y continuar o repuntar de nuevo, pues ya el Banco de la República tendrá que decir, bueno, esto no es tan temporal y tendrá que hacer algo al respecto, porque recuerden que el tema de inflación se perdió un poco del radar y de la volatilidad, consecuencia de que el República dijo, no, esto es un movimiento transitorio, así que el ascenso no es para preocuparse, pero pues ya el tema transitorio ha tomado más tiempo. 7300 sigue siendo la resistencia para ISA, mientras esté por debajo de los 7300, la presión para este activo sigue siendo bajista con posibilidades de 7000, 6900. Aquí hay una pregunta que por qué el movimiento bajista de ISA viene con toda la correlación del mercado local más la exposición a Brasil. Recuerden que Brasil se ha recortado en las últimas semanas la perspectiva de crecimiento de esta economía y buena parte de los ingresos provienen desde este país. Así que 7300 es la resistencia de la presión bajista para ISA 7000, 6900, siguientes niveles de soporte. Solo superando 7300 anularía un poco el sesgo bajista un poco más fuerte en este activo. ISAGEN, zona lateral del 2700, 2900 sin cambios por ahora. Mineros, el oro, bueno, está recuperando un poco el petróleo también en estos momentos de 48.60 a 49. El oro está en 1083 dólares la onza, no marca precios del 21, llegando ya a zona de resistencia de esta zona de congestión para mineros, solo rompiendo los 1670, hablaríamos de la posibilidad de corrección otra vez, 1670 el nivel de soporte para mineros. Continuamos con Nutresa. 23.100, 23.200, 22 sigue siendo la zona lateral, impulsándose un poco desde el soporte con muy bajo volumen. Así que si logra mantenerse sobre 22.300 hay posibilidad de continuar otra vez hacia la zona de los 23.100 y mantener el lateral en Nutresa. Si pierde los 22.300 y vuelve a buscar los 22 aumentaría la probabilidad de ruptura. Recuerden que dentro del lateral la idea es que siga fluyendo de soporte a resistencia, pero si empieza a buscar de nuevo el soporte muy rápido aumentaría la probabilidad de ruptura. Eso es con base en la teoría de rupturas de soportes o de resistencias, que si lo empieza a buscar constantemente y ya el rebote no es muy sólido, aumenta la probabilidad de ruptura. Preferencial aval 1220 contra 1260, si rompe los 1255, 60 estaríamos hablando por volver hacia los 90, 300. Si no lo rompe, aumentaría la probabilidad de ruptura del 220 y el descenso hacia la zona de los 1200 en primera instancia. Avianca Holding continúa dentro del lateral 300,
2.400 contra 3.200, perdón. Mientras se mantenga sobre 3.200, aún puede oscilar en esos niveles. Solo superando 3.400 ampliaría la probabilidad de ascenso a 3.600. Si por alguna razón rompe los 3.200, se podría incrementar la presión bajista. Por ahora, ese 3.200 sigue siendo un soporte fuerte y la indecisión se mantiene como el comportamiento más probable. Vamos con preferencia al Bancolombia, que ayer en repunta. Recordemos que el dólar también afecta un poco la equivalencia con los ADRs. 27, 28, 28, 300. Sigue siendo el 28, 28, 300 la resistencia más fuerte, el soporte los 26, 500. Si logra mantener el 27, aún hay posibilidad de volver a la zona alta del lateral. Si pierde de nuevo los 27, la probabilidad de ruptura se incrementaría con posibilidad de descensos hacia 25, 500. Es importante que después de este pequeño rebote consoliden el movimiento. De lo contrario, aumentaría en ruptura o probabilidad de ruptura a la baja. Preferencial Cementos Argos también, una semana de oscilación lateral entre los 9.200, 9.300 y 8.700, manteniéndose cerca de la parte alta. Simplemente estas velas no nos permiten definir ningún tipo de tendencia para el activo. Da Vivienda se acerca a los 26, recuerden que está 26, 26, 700, se rompe 26, la posibilidad de descender hacia 25, 200 es el escenario probable, continúa el escenario de comportamiento lateral. Preferencial Grupo Argos también ve la doji de indecisión. En el día de ayer, 17.100 contra 16 es el lateral amplio y está justo en la parte media, generando probabilidad 50-50 de cambio tanto a la alza como a la baja. Igual el Grupo Sura, esperemos que la próxima semana con datos de Reserva Federal y PIB tengamos mayor volatilidad porque llevamos ya un mes entero de comportamiento lateral. 37 contra 35 son los dos niveles claves y estamos en la parte media, por lo que simplemente es una moneda al aire 50-50 por ahora. Los fundamentales, digamos, el mercado, digamos que todavía tiene optimismo sobre el panorama de crecimiento de resultados, pero todo el tema del precio del petróleo y el panorama de ascenso en tasa pues ha generado la presión bajista. Vamos a ver cuál de las dos fuerzas va a ganar. Esperemos que la próxima semana tengamos la respuesta. Pacific Rubiales con bajo volumen, intentar rebotar pese al bajo precio del petróleo. En este momento 48.80. Se acerca a los 7.900. Si hoy logra cerrar por encima de 7.900, daría un espacio extra hacia los 8.600. De lo contrario, si rompe los 7.500, la presión bajista podría volver a los 6.700. 7.500 el soporte importante. 7.500 el soporte para Pacific Rubiales en el día de hoy. Interpel que bajó los 15.000 vuelve hacia los niveles de 15.400. Digamos que es oscilación típica de este activo, pues, que no reconoce mayores fundamentales ni cambios, simplemente ese comportamiento lateral. Yo creo que vale la pena saltársela todos los días. Y Valorem no marca precios del 21 todavía en zona de resistencia. Así que básicamente el mercado local sigue lateral, ha aguantado porque bajo otras condiciones de este precio del petróleo podríamos tener descensos un poco más pronunciados, simplemente se ha mantenido lateral. Vamos a ver qué nos dicen los resultados empresariales, esperemos que se publiquen más pronto de lo que pasó con los resultados del primer trimestre. Así que estaremos atentos a ellos y la próxima semana esperemos que ya tengamos un rumbo más claro. Viene decisión de tasas de la Reserva Federal donde se incrementa la probabilidad de que tengamos un ascenso tanto para esa decisión como para septiembre. Recuerden, los datos de vivienda y empleo continúan bastante sólidos, ya pasó lo de Grecia y eso nos permitiría salir tanto de este lateral y tener algo de tendencia y mayor volatilidad en los mercados. Por ahora, simplemente para mercados internacionales, un cierre de semana que puede ser algo tranquilo después de tantas caídas. Mercado local, si el precio del petróleo continúa bajo presión, pues lentamente los vendedores seguirían ahí dominando el terreno. Recuerden, los que han llegado a zonas de soporte, si vuelven a buscar esos niveles de soporte, se incrementaría la probabilidad de ruptura y solo hablaríamos de un sesgo alcista el día que rompamos las resistencias importantes de los canales laterales. Bueno, vamos con algunas preguntas, algún fundamental que para que quizás estés tan castigado, temas de desaceleración Brasil y pues el tema local también. ¿Cómo influye el descenso del dólar en el mercado inmobiliario colombiano? Digamos que no hay una relación en directa contra, digamos que dólar más alto, menor precio de la vivienda, pero ese dólar más alto, pues digamos que va a encarecer algunos productos. Ese encarecimiento de productos ya lo ha hecho. Pueden ver que por primera vez en muchos años los precios de los vehículos usados subieron y posiblemente si el dólar se mantiene por encima de 2.600 el próximo mes tengamos otro ajuste en los precios de vehículos usados al alza. La diferencia entre el usado y el nuevo es demasiada y la demanda del nuevo ha disminuido considerablemente,
propiciando o alentando la demanda de vehículos usados. Temas como eso impactan el dólar y el aumento en los precios significa un aumento en inflación. Un aumento en inflación se puede traducir también en la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Así que ante ese menor poder adquisitivo, pues la demanda empieza a disminuir, también empieza a incrementarse un poco la mora en el pago de los créditos y eso desacelera la dinámica económica, frenando también el desempeño del mercado inmobiliario. Por ahí podríamos atar un poco el comportamiento del dólar hacia el mercado inmobiliario. Es mejor esperar a la decisión de la Fed para comenzar a mirar dónde invertir. Resulta que si la Reserva Federal da algunas señales de que bueno, el ascenso viene, que bueno, lo peor que podría pasar es que subiera las tasas en septiembre y eso sería una sorpresa para el mercado porque no lo contempla y tendríamos un descenso importante. Si en septiembre nos da señales de que pronto sería la presión bajista podría continuar, es probable, digamos que el mercado asimile toda la caída de la semana o se haya dado básicamente porque el mercado ya está esperando que tengamos alguna señal fuerte de ascenso en tasa Fed para el próximo miércoles. Éxito se puede ver beneficiado con un nuevo rebalanceo. Recuerden que los rebalanceos o la idea de crear un índice es que su nivel de rebalanceo sea bajo, o sea, no genere movimientos muy fuertes. Hemos visto en los últimos rebalanceos que se ha tenido unos movimientos unos días, pero no altera la tendencia. Recuerden, esos movimientos de rebalanceo no alteran la tendencia general del mercado, son unos pequeños saltos de corto plazo. El ascenso en Estados Unidos beneficia a los ADR al hacer conversión a pesos. Lo que ha pasado es eso. Recuerden que lo vimos ayer con Bancolombia, lo podemos ver también con Ecopetrol. La gráfica de Ecopetrol, voy a colocarla acá una y voy a colocar la otra acá al lado. Recuerden lo que ha pasado con el dólar y los ADRs. Los que se han llevado la caída en términos porcentuales, aquí vamos a colocar 2 años de gráfico y aquí también vamos a colocar 2 años de gráfico. Digamos que la caída ha sido mucho más profunda en términos de dólar que en términos de la acción local. Lo vemos más claro con el SIP, con Bancolombia, la preferencia del Bancolombia, una caída de 65 a 38, lo vamos a calcular en términos porcentuales, 38.37 dividido 65, la caída es casi del 60% desde su máximo, perdón, menos 1 del 40%. Y tenemos 31 contra 26, la caída para nada es proporcional. Así que el dólar ha permitido que las acciones, manteniendo esa relación en las que hayan sufrido el golpe, hayan sido los ADR. Bueno, mmm, repetir Canacol, 5.600 contra 6.300, siguen siendo los dos niveles importantes del tema Canacol. Ya la próxima semana tendrá una capacitación, una presentación sobre acciones petroleras, así que ustedes deben estar muy atentos sobre el particular. Así que un mercado colombiano bajo volumen, comportamiento lateral, ese bajo volumen por lo menos ha ayudado a mantener lateral porque bajo la coyuntura el escenario más probable podría ser un descenso. Falta resultados empresariales y la próxima semana esperemos que tengamos mayor volatilidad con el tema tasa Fed, sobre todo el miércoles y el jueves PIB de Estados Unidos. O sea, la próxima semana esperemos tengamos mayor movimiento porque estas últimas semanas han sido un comportamiento lateral en ausencia de fundamentales y pues, va la presión bajista del petróleo. La próxima semana esperen mayor volatilidad. Muy buen día entonces para todos.